Hola, me llamo Jordi Sánchez, soy psicólogo clínico, me dedico a la práctica clínica y mi objetivo es ayudar a aquellas personas que sufren, que tienen un problema que les impide disfrutar de la vida. En este vídeo quiero hablar de la ansiedad. Si padeces este trastorno o si conoces a alguien que lo padezca, quizás te interese saber algo más de la ansiedad. En el vídeo vamos a hablar de qué es, cuáles son sus síntomas, si tiene cura, cómo se trata, si hay que tratarla con medicación, con terapia, con ambas, qué tipo de terapia hay que utilizar, qué deben saber los familiares y amigos para ayudar a alguien con ansiedad. Intentaré ir respondiendo a todas estas preguntas y exponer los mejores tratamientos y espero que les ayude a iniciar el camino para acabar con su ansiedad. Bien. La mayoría de la gente cree que la ansiedad es una emoción y eso es porque confunde el miedo con la ansiedad. La ansiedad es una respuesta a nivel psicológico y fisiológico que se produce cuando nuestro cerebro determina que existe un peligro o una amenaza como consecuencia de las dificultades a la hora de adaptarse a los cambios que se van produciendo en nuestra vida. Podríamos decir que hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad positiva, que es aquella ansiedad que es consecuencia de peligros reales, y la ansiedad negativa que responde a miedos que solo están en nuestra imaginación o que son muy desproporcionados. La primera es buena porque nos moviliza y nos lleva a buscar una solución, mientras que la segunda podríamos decir que es negativa porque nos bloquea y nos impide sacarle gratificación a la vida. Es precisamente esta ansiedad la que tenemos que aprender a calibrar y la que tenemos que aprender a manejar para que podamos seguir haciendo una vida normal. Dentro del trastorno de ansiedad podemos encontrarnos con diferentes formas de manifestación, dando lugar a diferentes clasificaciones, como pueden ser trastornos de angustia con o sin agorafobia, fobia específica, fobia social, el trastorno obsesivo-compulsivo, o el trastorno por estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, o el trastorno por estrés agudo, siendo estos que he mencionado los más significativos. En función de este tipo de trastorno, los síntomas pueden ser muy variados. Tenemos unas respuestas físicas y psicológicas como pueden ser palpitaciones, sacudidas del corazón o aceleración del pulso, sudoración, temblores, sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácicos, es cuando tenemos esa opresión en el pecho que nos da la sensación de que no podemos respirar, o cuando tenemos náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, sensación de mareo, de desmayo, sensación de irrealidad o de estar separado de sí mismo, sensación de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional, estamos bloqueados en ese momento, no podemos tener ninguna reacción, falta de concentración o sensación de mente en blanco. Esto suele preocupar muchísimo a las personas porque tienen la sensación de que les está pasando algo malo, de que tienen un trastorno, que se están volviendo locos. Como veremos, esto no es ningún trastorno que nos esté volviendo locos. Lo que ocurre es que nuestra mente está en ese momento bloqueada porque tiene mucha información que quiere entrar de golpe y en ese momento se produce un bloqueo. Es algo similar o parecido a lo que ocurre con un ordenador cuando estamos abriendo carpetas y llega un momento en que tenemos tantas carpetas abiertas que estamos saturando en ese momento la memoria RAM. Podemos tener una sensación de aturdimiento respecto al entorno, una irritabilidad sin motivo, nos enfadamos, estamos muy irascibles, cualquier cosa nos hace en ese momento saltar. Podemos, en según qué tipo de trastornos, tener tensión muscular sin motivo o una dificultad para conciliar el sueño al acostarse, lo que se suele llamar el insomnio de iniciación. Podemos tener sensación de no haber descansado al levantarse por la mañana, como si hubiéramos hecho un sueño muy ligero, como si nos hubiéramos acostado hace media hora y nos hubiéramos tenido que levantar sin haber podido descansar.
Es muy común que la persona que padece ansiedad tenga una sensación de inquietud, de impaciencia, no se siente a gusto en ningún sitio, continuamente quiere escapar de los sitios donde está, no está a gusto, no se siente con ganas de hablar, de compartir. Incluso pues es también típico que pueda sentir sofocos, sudoración, calor. Es una sensación que hace que la persona en ese momento se sienta sin aire, sin esa sensación de poder estar con fresco, se siente muy agobiada. Otro de los síntomas que son también muy característicos son los miedos. La persona con ansiedad puede desarrollar una serie de miedos que pueden ir desde un miedo a tener un infarto. Se confunde muchas veces los síntomas de la ansiedad con el síntoma del infarto, o miedo a morir. Es una sensación, sobre todo en las crisis de angustia, es una sensación muy intensa, que parece que la persona en ese momento vaya a morir, o incluso el que vaya a morir o le vaya a pasar algo a algún ser querido, a alguna persona cercana. Los miedos pueden ir hasta miedos contradictorios. Por un lado, miedo a estar solo, y luego por otro lado, miedo a estar en un sitio con mucha gente, miedo incluso a atragantarse, a no poder pasar el alimento, o miedo a tener un vómito que en ese momento le haga ahogarse. Son miedos que están en ese momento en la mente de la persona, pero que suelen ser irracionales porque no tienen ningún tipo de base ni de fundamento. Es miedo a estar en sitios grandes o pequeños, como puede ser la agorafobia, o miedo a la claustrofobia, estar en un ascensor, o miedo a viajar en los diferentes medios de transportes, ya sea miedo a viajar en avión, en automóvil. Es muy común en el automóvil el tener miedo a viajar por autopistas o sitios muy grandes, o miedo a salir de la zona de confort. Se puede conducir por la ciudad, pero es un problema cuando se tiene que salir fuera de la ciudad, en sitios donde no conocemos, donde tenemos que estar preguntando o no sabemos muy bien la forma de llegar a nuestro destino. Podemos tener miedo a la sangre, a las inyecciones, en fin, toda una serie de miedos que son preocupaciones irracionales y que a veces son cosas de la vida cotidiana. En función de si ese miedo nos incapacita más o menos, es cuando la persona decide buscar ayuda o no. Si es un miedo que le impide hacer una vida cotidiana normal, estará mucho más dispuesta a ir a un sitio donde le puedan en ese momento ayudar a poder vencer ese miedo. En muchas ocasiones las personas que tienen ansiedad suelen tener pensamientos que son muy repetitivos o rumiativos. Son pensamientos en forma de impulsos o imágenes que aparecen en la cabeza y no las puede en ese momento evitar. Incluso pueden darse comportamientos irracionales, como en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, que son compulsiones que tienen como objetivo poder en ese momento aliviar esas obsesiones que la persona está teniendo en su mente, en su cabeza. Pueden ser comportamientos como lavarse las manos, o el tema de ordenar objetos, comprobaciones, o incluso acciones repetitivas de acuerdo a determinadas reglas, que pueden ser incluso solamente mentales, como es el tema de rezar, o el contar de una forma determinada, o tener que ir sumando las matrículas de los coches, o incluso el ir caminando siguiendo las baldosas en línea recta, o ir contando las baldosas por las que se va en ese momento desplazando a la persona. Una pregunta que me suelen hacer bastante mis pacientes es: doctor, ¿la ansiedad tiene cura? En la mayoría de los casos sí, y en el resto se aprende a manejarla y a convivir con ella. La ansiedad es una respuesta adaptativa para la supervivencia. Cuando su aparición produce malestar, un malestar significativo, es porque a nivel mental estamos exagerando la amenaza o percibiéndola sin estar la amenaza presente. Para curar la ansiedad tenemos que adecuar nuestras percepciones e interpretaciones de una forma realista. Llegados a este punto, tenemos que decir que el tratamiento puede incluir la medicación, la psicoterapia o una combinación de ambas. Yo siempre le digo a mis pacientes que si la ansiedad es muy aguda, puede ser necesario iniciar el tratamiento con ayuda de la medicación. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que ayudar al paciente a alcanzar una concentración adecuada,
que le permita trabajar los pensamientos y creencias que mantienen ese estado de alerta. En nuestro Centro de Psicología Mensanas somos conocedores de la idiosincrasia de cada paciente y de las especificidades de cada trastorno. Es por esto que hemos dedicado muchos años a adecuar los tratamientos y terapias en función de cada trastorno y de las particularidades de cada persona. Eso nos ha llevado a no utilizar una sola terapia. Es el problema de muchos psicólogos que se cierran a una sola corriente psicológica que, aunque pueda resultar eficaz para unos trastornos, no lo es para otros. Nosotros utilizamos la terapia cognitiva conductual, la técnica de liberación emocional, el EMDR, la programación neurolingüística y la hipnosis clínica. Yo siempre digo que aquel que solo cuenta con un martillo acaba por ver todos los problemas con forma de clavo. Es cierto que a algunos pacientes les preocupa tomar medicación, por eso es importante saber y conocer qué medicamentos se emplea en la ansiedad. Los principales medicamentos que se utilizan en los trastornos de ansiedad son las benzodiazepinas, llamadas ansiolíticos, y los antidepresivos. Las benzodiazepinas, según sus efectos y vía de acción, se pueden dividir en tres grupos. El primer grupo de larga acción, el de media acción y el de corta acción. Así vemos que en el trastorno de ansiedad generalizada se prescriben ansiolíticos de larga acción, son los que presentan menor síndrome de retirada. En las fobias, en los trastornos de angustia y en el trastorno obsesivo compulsivo se suelen combinar los antidepresivos, siendo estos los de principal elección, con los ansiolíticos. Se combinan con los ansiolíticos por la sencilla razón de que el antidepresivo suele tener una respuesta de inicio que alrededor de desde la segunda a la cuarta semana, no empieza a hacer un efecto beneficioso. Mientras que se produce ese efecto del antidepresivo, el ansiolítico puede ayudar a poder hacer que la persona alcance ese grado de concentración, de tranquilidad, mientras que la persona recibe el efecto del antidepresivo y paralelamente se puede trabajar a nivel cognitivo con aquellas creencias irracionales que mantienen la ansiedad. Es muy importante tener presente que la retirada de la medicación hay que hacerla de una forma progresiva, sobre todo de los ansiolíticos. Siempre es necesario que haya un facultativo que esté orientando al paciente en cómo dejar la medicación para que pueda ir adaptándose al cambio y pueda empezar a trabajar el día a día sin esa ayuda o ese aporte de la medicación, sin que sufra ningún síntoma adverso por la retirada de esa medicación. Llegado a este punto, yo creo que es importante que podamos centrarnos en este momento en aspectos que hasta ahora quizás no habíamos tocado. Es muy importante saber qué hacemos en nuestra vida diaria, cómo afrontamos el día a día. ¿Qué hago para poder empezar a rebajar mi ansiedad y enfrentarme a aquellos estresores que posiblemente hayan sido en alguna medida causa o me hayan podido ayudar a poder empezar a desarrollar esa ansiedad? Yo les diría en este punto, acostúmbrese a hacer las cosas una a una. Lo que no pueda hacer hoy, ya lo hará mañana. Evite planificar todo, no anticipe. Céntrese en el momento presente y como mucho en las cosas de esa mañana o de esa tarde. No quiera tener una planificación en la cual tenga todo perfectamente concentrado, cómo puede hacerlo, cómo lo va a hacer, cómo lo va a ejecutar y sobre todo no piense que todas aquellas cosas que tiene que hacer, tiene que hacerlas de una forma perfecta y eficaz. Dedíquese sobre todo tiempo a usted mismo. Pasee, haga ejercicio, aléjese de la multitud. Piense que la persona más importante que hay en el mundo es usted mismo. Dedíquese tiempo y tiempo de calidad. Tome el sol y aproveche al máximo la luz. Esta le dará energía y tranquilidad, aparte de que es algo que es natural y está disponible, sobre todo en nuestro país, donde disponemos
de unos días muy soleados y que son muy beneficiosos, y entre otras razones porque nos es totalmente gratuito. No se involucre en temas importantes ni asuma demasiada responsabilidad. Recupere actividades agradables cuya ejecución sea simplemente lúdica, no tiene que ponerse a prueba ni estar continuamente haciendo cosas que sean de utilidad ni que sean para conseguir algún objetivo, simplemente por el placer de hacerlas. Lo importante, como he dicho antes, no es hacer las cosas perfectas ni rendir al máximo. Lo importante es darse cuenta de que en los pequeños detalles, en las cosas del día a día, podemos disfrutar y encontrar la satisfacción que necesitamos. No estamos en una carrera, no tenemos que competir con nadie, ni siquiera competir con nosotros mismos. No se haga demasiadas preguntas sobre su ansiedad, si es mala, si es buena. Es mejor aceptarla como una compañera ocasional. Cuando uno deja que la ansiedad venga y se da cuenta de que no es algo tan exagerado ni es algo tan horroroso como uno se había pensado, empieza a poder aprender a cómo manejarla. La ansiedad es algo que forma parte del día a día de las personas. Una ansiedad bien regulada, bien equilibrada, nos puede ayudar a conseguir metas, a motivarnos, a hacer muchas cosas en la vida. Es esa ansiedad desproporcionada, fuera de lugar, donde la imaginación y donde la exageración están en ese momento a un límite desproporcionado, la que nos causa malestar y nos impide seguir con nuestra vida diaria. Otro punto importante es ¿qué hacemos cuando tenemos a un familiar o tenemos a un amigo que tiene ansiedad? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bien, lo primero es evitar presionar a la persona que tiene ansiedad. Hay que tener muchísimo cuidado en no hacerle hacer tareas que requieran una atención intensa o una gran capacidad de concentración. Es normal que en ocasiones las personas que tienen ansiedad estén irritables, están continuamente sometidas a una gran presión por ellos mismos, por el entorno, se sienten incapaces de hacer cosas que antes las hacían con mucha facilidad, están, como se suele llamar, a la defensiva, con la escopeta cargada. Es normal que se sienta incluso incómoda en situaciones sociales en las que tenga que interactuar y quiera en ese momento estar a la altura y vea que no puede y se siente agobiada, no sabe en ese momento cómo responder a las preguntas de la gente, tiene ganas de marcharse, de irse, aunque haga poco que ha llegado a un sitio. Es esa sensación que tienen de que no están a gusto en ningún sitio y que quieren escapar. La persona con ansiedad, aunque pensemos o veamos o observemos que habla poco, la verdad es que habla poco porque está pensando mucho. Tiene una gran actividad interna, por lo cual está en ese momento continuamente preocupándose por las cosas. Esa actividad interna está dedicándola a intentar controlar esa ansiedad. Lo paradójico de la ansiedad es que cuanto más se quiere controlar, más intensa se manifiesta. Frecuentemente la persona con ansiedad se aísla y quiere estar sola, le molesta la compañía de los demás, dele su espacio, pero que sienta que si la necesita, usted está cerca para poder darle en ese momento su apoyo. Si comparte actividades, elija actividades lúdicas, no inicie una actividad que requiera una gran capacidad de atención y de concentración. Sobre todo las mejores actividades son aquellas que son manuales y de ejecución sencilla. No le deje al mando de situaciones que requieran mucha responsabilidad o que produzcan estrés. Sobre todo los niños suelen ser, en el momento de una ansiedad extrema, motivo de aumentar esa ansiedad. El hacer o tomar decisiones en ese momento también pueden hacer que la persona aumente su ansiedad. Evitar los temas burocráticos, el tema de hacer facturas o tener que hacer en ese momento una gestión que requiera gran capacidad de atención. Sobre todo las personas que estamos conviviendo con personas que sufren ansiedad, tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que pensar que la recuperación es progresiva y que la primera persona que quiere curarse es la persona que tiene ansiedad y que muchas veces cuando no puede hacer algo, no es porque no quiera, sino porque no puede.
porque se siente bloqueada. En ese momento le es muy difícil pensar con claridad. Démosle ese margen para que vaya adquiriendo de nuevo esas responsabilidades y que vaya poco a poco haciéndose con aquellas tareas que antes las podía realizar fácilmente y que ahora le cuesta bastante hacerlas. Por último, una recomendación para aquellas personas que hayan visto este vídeo y que se sientan identificadas y que tengan ansiedad. Yo le diría, si usted tiene ansiedad, no espere que esta le estropee la vida. Y si ya lo está haciendo, no lo dude más. Acuda a un buen profesional que seguro que le podrá ayudar y le podrá orientar para iniciar ese camino de estar completamente libre de la ansiedad. Solamente decirle muchas gracias por su atención y espero que haya valido la pena el tiempo que han empleado en este vídeo. Hasta pronto.